María Alejandra Pérez está aquí en el radar. Acaban de escucharla en una conferencia y lo que me dijeron casi todos, o todos, oye, excelente. ¿Qué le dijiste tú para enamorarlos tanto? Pues, a ver, yo les venía a hablar de una ley que es un poco complicada porque es una ley que habla de autorregulación. Cuando es de autorregulación son un montón de entidades que hay que explicar. ¿Qué es lo que busco yo? Tratar de rebajar ese idioma tan jurídico y traerlo a un lenguaje un poco más sencillo, y yo creo que ayuda también de pronto el tono, hablo muy fuerte, la edad, al ser tan joven, yo creo que la gente presta un poquito más de atención o se interesa porque dicen, esta culicagada que tendrá para decir. Eso también ayuda, y tal vez el tono de la voz, que es un poco delgado, entonces no los dejo dormirse. Yo creo que los tengo despiertos, puede ser eso. Bueno, ¿qué les contaste? O sea, ¿qué pasa con esa ley y el decreto reglamentario? O sea, ¿vamos a ponerle orden a esto? Entonces, yo lo que les vine a contar fue básicamente ahora qué tienen que hacer para poder seguir haciendo avalúos. Esta ley, precisamente como lo dices, busca ponerle orden a este sector. Entonces, yo lo que les estoy contando es, ya hoy no cualquier persona puede hacer avalúos. Para hacer avalúos requieren de un registro abierto de evaluadores, y para sacar ese registro deben demostrar que tienen conocimiento. Entonces eso fue lo que les vine a contar. ¿Cómo van a demostrar el conocimiento? ¿Cuáles son las entidades autorizadas para certificar el conocimiento? ¿Y cuál es la entidad autorizada para entregarles un registro de acuerdo al conocimiento que tienen? Bueno, dentro de ese grupo seguro habían varios evaluadores. Muchos de ellos mayores. Ya, uno me decía ayer, yo no sé qué voy a hacer ahora. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, esa fue también otra de las preguntas, porque ellos hoy, digamos que lo que sacaban era el registro privado de fe de lonjas, que es el RNA. Ese registro atendiendo, digamos, las calidades de cada evaluador, el conocimiento que tenía en su trayectoria, hacía una serie de exoneraciones. Entonces estas personas que llevan más de 40 años haciendo evalúos le decían, pues usted ya ha sacado tantos registros y siempre ha pasado el examen, que yo lo voy a exonerar. Ellos llenaban un formulario y los exoneraban del examen y obtenían la certificación o, digamos, la reexpedición del registro. Hoy, como ya es un registro público, entonces no se permiten las exoneraciones, y ellos después de tantos años se van a tener que sentar a hacer un examen para obtener ese registro. Entonces, de todas formas, sí me decían un poco preocupados, Dios mío, yo no voy a pasar ese examen porque yo llevo años sin ser evaluado. Yo creo que lo que va a pasar con ellos es que les va a tocar sentarse a estudiar, porque cuando uno tiene el conocimiento para hacer avalúos, ya eso está muy en la cabeza, es muy automático, y es gente con tanto conocimiento en la actividad que la hacen ya de una manera, sí, casi que automática. Ahora les va a tocar otra vez irse a repasar la teoría, que uno muchas veces no utiliza la teoría en su actividad diaria. Entonces eso es lo que les va a pasar a ellos, les va a tocar sentarse a estudiar la teoría y hacer un examen nuevamente después de tantos años. ¿Por qué se le ocurre al gobierno hacer eso? O sea, ¿por qué se necesitaba? Como les contaba yo al inicio de la charla, lo que se vio es cuál era la incidencia que tenían los avalúos en tantos sectores de la economía nacional. Entonces, si yo necesito un avalúo para que me digan cuánto vale mi casa, para venderla y para que me paguen por mi inmueble que, digamos, duré consiguiendo por tanto tiempo, si yo para que me den un préstamo, para garantizar ese préstamo, y el valor del préstamo va a depender del valor que le den a mi inmueble, entonces es una ley, digamos, o es una actividad mejor, que es importante para el país. Y la persona que lo haga, la persona que me diga cuánto vale mi inmueble, debe tener un conocimiento y unos parámetros para hacerlo. No solamente eso, sino que, como te decía, influyen tantos sectores económicos, porque no es solo en el privado, es también en el público. Es lo que les contaba sobre las obras públicas, es el parálisis de las obras que son de desarrollo social, desarrollo económico para el país, obras de infraestructura, carreteras, puentes, que no se pueden hacer precisamente por las disparidades en los avalúos, porque cualquier persona me hacía un avalúo. Entonces, ahí es cuando el gobierno ve la necesidad de regular a esas personas. Si es tan importante el avalúo, si implica o si intervienen tantos
tantas esferas de la economía, si interviene en la privada y en la pública, entonces yo debo mirar quiénes son los que van a hacer esos avalúos. Ahí fue cuando entró a regular a los evaluadores y es lo que hace esta ley, exigirles un registro para que no cualquiera pueda hacer esos avalúos por la importancia precisamente de ellos. Sí, porque uno a veces se da cuenta que porque el otro es amigo, si esa casa costaba 50, vamos a dejarla en 20, ¿ya? Y eso incide en impuestos para el Estado y un montón de cosas más, ¿cierto? O sea que la cosa es como ponernos más serios en esto. Y pienso que Colombia entonces va a estar mejor en ese sentido. Vamos a ser más serios y un país más competitivo, ¿no? Claro, es que, digamos, las razones o los argumentos para haber regulado la actividad son históricos, o sea, vienen de la realidad. Por eso yo les contaba a ellos el tema de la crisis hipotecaria del 98, que fue un factor que influyó para la primera regulación que tuvieron los evaluadores, que fue la Ley 546 de vivienda. Ahí se creó el registro de la superintendencia. ¿Por qué? Precisamente porque estaban mirando que el evaluador amigo le ponía precio de 200 millones al inmueble para que le prestaran más dinero, luego la persona se atrasaba y ese inmueble no servía de respaldo para esa deuda, porque es un inmueble de 100 millones y cualquier persona haciendo cuentas, digamos, de calculadora, cualquier persona haciendo una cuenta básica sabe que si a mí me prestaron 200 millones sobre un inmueble que vale 100, pues yo creo que muy difícilmente una persona va a pagar ese crédito. Entonces eso era lo que pasaba. Esa necesidad se evidenció en la realidad y una de esas situaciones fue la crisis hipotecaria del 98 en Colombia y también la crisis financiera que vimos hace poco de Estados Unidos, que fue más o menos del 2008, también se debió por avalúos inflados en préstamos hipotecarios que al final esos inmuebles no estaban respaldando esas deudas. Eso ocurrió, ¿verdad? Lo de Estados Unidos, ¿eh? Básicamente por eso. Y yo pienso que nosotros nos adelantamos, o sea, vamos a arreglar esto para que no se presenten estas cosas. Claro, las leyes, digamos, aunque son creadas por el legislador, lo que hacemos los gremios es, cuando vemos que hay un proyecto de ley que le interesa al sector, es también, digamos, por lo menos llevar propuestas sobre ese tema, porque el Congreso o los senadores, si bien tienen el conocimiento del trámite de las leyes, no siempre tienen el conocimiento técnico de cada tema que están legislando. Entonces ahí es cuando buscan esa ayuda de los gremios, de las asociaciones, de comunidades y demás, que son las que de pronto tienen ya ese conocimiento técnico, y eso fue lo que hicimos, sentarnos a hablar con ellos, sentarnos a decirles, vea, esto es importante por esto, y presentarles evidencia en casos como ese, crisis hipotecaria colombiana, crisis financiera de Estados Unidos, que es donde se puede ver esa importancia de regular el evaluador. Fue básicamente lo que hicimos nosotros como gremio, sentarnos a estudiar la ley con ellos y poder darles o transmitirles el conocimiento que tenemos a través de nuestros afiliados. Para hacer una ley para regular los evaluadores, ¿quién más para estudiarla que los mismos evaluadores que tienen ese conocimiento ya de la actividad? María Alejandra Pérez, aquí en el radar.